Me da mucho gusto saludarlos y participar con ustedes en este encuentro de diseño en su edición 19 de la Universidad de Palermo. Yo soy Antonio McClough, diseñador gráfico de profesión, con maestría en diseño editorial y el doctorado en imagen, arte, cultura y sociedad por la Universidad Autónoma de Morelos, aquí en Cuernavaca, en México. Como dice el título, el tema es sobre la alfabetización del lenguaje visual, subrayando su importancia en los materiales didácticos. Además de dar a conocer un manual básico cuyo objetivo es mejorar u optimizar la comunicación visual en este tipo de materiales, ya sea los que elaboran los docentes para presentar algún tema o los alumnos en sus presentaciones o exposiciones tipo PowerPoint o PDF. Bueno, voy a empezar hablando un poco de mi experiencia como docente. En la búsqueda de materiales didácticos, como videos y presentaciones digitales, en mi caso para el área de diseño gráfico, me encontré que en su mayoría son de baja calidad visual, sobre todo en nuestro idioma. Pareciera evidente la importancia que tiene el lenguaje visual en dichos materiales didácticos, pero son pocas las personas que lo toman en cuenta al producir estas herramientas de enseñanza, como son los videos o presentaciones digitales, entre otros, u objetos de aprendizaje, como también se les llama. En general, el uso de las imágenes en documentos académicos es subvalorado. Quiero decir, no es tan cuidado como el contenido escrito. Por ejemplo, un diagrama, una gráfica, un mapa conceptual o mapa mental, pues si no se lee bien, no importa tanto. Es importante que el lenguaje visual que utilicemos al producir dichos materiales debe estar libre de ruidos o interferencias. Esto para optimizar la comunicación y la comprensión del mensaje. El uso correcto del lenguaje oral y escrito es imprescindible para lograr una comunicación clara y directa. De igual forma, en el lenguaje visual, la aplicación de las normas es de vital importancia. Esto para optimizar la comunicación, sobre todo hablando de materiales didácticos, los cuales complementan y refuerzan las estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A consecuencia de la vertiginosa evolución de los medios digitales, la imagen ha proliferado y hay un fácil acceso a la producción de materiales visuales. En los últimos años la imagen se ha convertido en omnipresente y su uso es algo cotidiano entre los docentes y jóvenes estudiantes. Sin embargo, la falta de cultura y alfabetización visual han reducido drásticamente la calidad de los materiales gráficos que se producen. Ya todos somos productores y manipuladores de imágenes. Sin embargo, la falta de conocimiento en el ámbito visual, en algunos casos, tal vez no sea tan trascendente como, por ejemplo, en un meme o en una oración matutina, mientras éste se lea. Pero si no se entiende, pierde el objetivo de comunicar y de transmitir el mensaje. Como dijo Stephen Coughlin, psicólogo estadounidense, neurocientífico, educador, especializado en los campos de la psicología y la neurociencia cognitiva. Una imagen puede mostrar más que 1000 palabras, pero solo si un lector puede descifrarla. Las imágenes pueden ser difíciles de comprender cuando son demasiadas pequeñas o borrosas, también carecen de sentido o casi, cuando su contenido está organizado de una manera que no podemos comprender fácilmente.
Ahora volviendo al tema virtual, la proliferación de programas y aplicaciones digitales hoy en día y su facilidad de acceso no garantiza que el usuario maneje acertadamente los conocimientos básicos del arte y el diseño en la comunicación visual. A este respecto menciona Silvia Enríquez: es imprescindible que estos docentes sean alfabetizados digitalmente con prontitud y de modo adecuado, centrando el aprendizaje en el conocimiento de las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, que incluyen las TIC, más la formación pedagógica necesaria para saber emplearlas y generar con ellas una metodología renovada, más ajustada a las características de nuestro tiempo. Y actualizando esta cita cronológicamente están las tecnologías de información y comunicación, las de aprendizaje y conocimiento, y ahora las nuevas aplicadas a la educación. La necesidad de los docentes tengan una mayor alfabetización visual también aplica a los alumnos y a la juventud en general, ya que actualmente son los principales productores o realizadores de diferentes materiales digitales, y la mayoría de las veces no cuentan con conocimientos o experiencia visual, artística o de diseño. Pero no basta con alfabetizar al docente en el ámbito tecnológico, en el uso de la computadora y de los programas digitales, si no se complementa este conocimiento con principios básicos del lenguaje visual, pues como sabemos, las computadoras y los programas son solo herramientas. Jason Oller, director del programa de tecnología educativa de la Universidad de Alaska en Estados Unidos de Norteamérica, enfatiza: me refiero al hecho de que el ambiente multimedia de la red, así como mucho de los que experimentamos a través de nuestros computadores, hace necesario que los alumnos piensen y se comuniquen como diseñadores y como artistas. Llegó la era del arte, se está quedando atrás el mundo centrado en textos que nos han orientado durante tanto tiempo. El idioma del arte se ha convertido en el siguiente alfabetismo, en el cuarto pilar básico del currículo. El arte debe considerarse como la cuarta materia básica, tan importante como la lectura, la escritura y la aritmética. El mismo Oller nos comparte una vivencia que ilustra el tema. Dice: observaba a un alumno que estaba trabajando en su computadora tratando de crear una presentación multimedia para un proyecto de literatura y arte. Su problema no era el dominio de la tecnología, pues como cualquier muchacho del área informática podía navegar por la pantalla con mucha facilidad. Era la estética, el escollo, que le parecía insuperable. Mientras lo observaba reunir de manera torpe pedazos de video, clips, gráficas, sonidos, botones y algunas palabras, súbitamente tuve esta certeza: estaba tratando de crear arte y nadie le había enseñado cómo hacerlo. ¿Pero qué es el lenguaje y la gramática visual? Pues no todos estamos familiarizados con los conceptos que lo forman. Para entrar en el tema podemos partir de la alfabetización visual. Si hiciéramos una analogía entre el lenguaje oral y escrito y el de las imágenes, ¿qué elementos serían el ABC en la alfabetización y la gramática visual? Bueno, va a ser una pregunta retórica, pues yo mismo se las voy a contestar. Pues como las expresiones primarias de este lenguaje sería el punto, la línea y el plano. Fácilmente podemos encontrar que en estos elementos básicos existe un lenguaje visual. Cada uno de estos sencillos elementos
según su ubicación y su interrelación en el espacio, puede tener una intención, representar, significar, decir algo. Por ejemplo, el punto, como unidad mínima, posee una fuerte atracción para el ojo humano y su asociación en el espacio nos puede significar diferentes ideas. Aquí podemos apreciar cómo algo tan pequeño, la mínima expresión visual, nos comunica algo, como dijimos, por su fuerza de atracción visual. Aquí vemos algunos ejemplos, cómo su disposición nos puede significar ese algo, como orden, el caos, concentración, dispersión, estabilidad o inestabilidad. Por su parte, la línea se puede interpretar como una repetición continua del punto trazando una dirección y por ende un movimiento en el espacio también puede representar diferentes situaciones. Aquí vemos algunas de sus relaciones y cargas visuales, como las líneas curvas que sugieren movimiento, vitalidad, suavidad, ritmo. Las horizontales que expresan estabilidad y reposo, pues lo asociamos con el horizonte mismo. Las verticales transmiten unidad, espiritualidad, si es ascendente hacia el cielo. Diagonales expresan inestabilidad, acción, movimiento. Las quebradas nos dan un efecto de incertidumbre, indecisión, interrupción, rompimiento. Y por último, las radiales sugieren luminosidad, explosión, como en los cómics o simplemente de la manera que representamos el sol. Podemos ver que estas mínimas expresiones ya nos dicen algo. El plano, como un conjunto de líneas que al unirse representa una superficie, pueden también indicar otros significados. Por ejemplo, ¿qué círculo da la sensación de ser más pesado? El círculo de la izquierda parece más liviano, que flota. En cambio, el de la derecha indica por su posición que es más pesado, que está en reposo. Tiene que ver también con nuestra experiencia cotidiana en el mundo. Ahora, en este caso, ¿qué círculo parece que va entrando al plano y cuál va saliendo del plano? El círculo izquierdo da la sensación que va entrando al plano, en cambio el derecho que va saliendo. Esto sucede si la lectura del receptor es de izquierda a derecha, como nosotros en Occidente. Pero en otro contexto, si el receptor leyera de derecha a izquierda, como en el idioma árabe, por ejemplo, la percepción sería diferente. Pero, ¿cómo surgen estas interpretaciones y asociaciones? Pues surgen a través de nuestra experiencia y del contexto en que vivimos, o sea, de nuestra relación con la realidad. Esto puede parecer complejo, pues cada uno de nosotros construye su propia realidad, pero en verdad compartimos nuestra percepción del mundo y compartimos convencionalismos que nos impone la sociedad en que vivimos. Esto quiere decir que el lenguaje visual se basa en el conocimiento previo del entorno y también en acuerdos o convenciones sociales. Como por ejemplo aquí vemos cómo los colores cálidos y los colores fríos son resultado de nuestra experiencia y nuestro conocimiento del mundo. En cambio, los colores en un semáforo pues son consecuencia de estas reglas o convenciones sociales. Como en todos los lenguajes, el visual contiene reglas que se han probado y desarrollado a través de la historia
de la comunicación visual. Al aplicar estas normas en la formación de materiales didácticos, se contribuye al aprendizaje del estudiante al recibir el mensaje de manera clara, legible y organizada. Elementos básicos del diseño gráfico y la comunicación visual como el color, la tipografía, la simbología y el grafismo son recursos narrativos en la práctica audiovisual, así como la composición, el balance, el ritmo y la legibilidad, los cuales son indispensables para crear un video, diagrama o cualquier material didáctico, ya que forman parte de la estructura de la imagen y de su estética. Así como el uso correcto de los elementos visuales mencionados optimiza la comunicación, el mal manejo de estos puede interferir con la eficacia en el proceso. Muchas de estas omisiones en el cuidado de la imagen suceden en cualquier medio, ya sea impreso o audiovisual, análogo o digital. Técnicas y criterios deben evitar ruidos e interferencias visuales. Esto ayudará a una comunicación clara y por lo tanto una comprensión rápida. Es labor del creador de materiales didácticos detectar y evitar estos ruidos para así lograr una clara y efectiva recepción del mensaje. Aquí hay un ejemplo de interferencia en la legibilidad de la tipografía. Pero, ¿cuáles son los ruidos visuales? Se entiende como ruidos visuales a cualquier interferencia en la comunicación que aparecen en presentaciones digitales de imágenes y textos y que afectan a que la comunicación sea rápida y clara. Roberto Parisse identifica algunos de estos ruidos en los medios tradicionales y en los digitales, como lo son una interfaz no adecuada. Esto, por ejemplo, cuando usamos un programa como Word, que es un procesador de textos para dibujar o para crear otro tipo de diagramas, o para hacer un catálogo en un Photoshop, que es un programa especializado para imágenes. Otro ruido sería el problemas de diseño y composición, incorrecto uso de colores y su contraste, poca legibilidad de la tipografía, incorrecto uso de la integración de imágenes, sonidos y texto, utilización de palabras o imágenes que no corresponden al campo de experiencias del receptor, exceso de información, lo que dificulta su decodificación, exceso de esquematización o abstracción que dificulta la comprensión del mensaje, o insuficiente calidad técnica que dificulta su correcta interpretación. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos ruidos que abundan. Pareciera que estoy exagerando, pero no. Aquí podemos ver algunas de estas interferencias visuales ya aplicadas en distintos materiales, incluso con intención didáctica, como estos casos, donde el poco contraste entre figura y fondo no ayuda a la lectura en la imagen superior, al igual que el abuso de los colores en los enunciados. En la imagen de abajo, donde el color, en lugar de servir como guía, entorpece la lectura y confunde por los mismos colores. Parecía que algunos de estos textos son más importantes que otros, creando una falsa jerarquía. Además, no hay espacio vital alrededor del texto para que respire la tipografía. O sea que en lugar de optimizar, dificulta la comprensión del mensaje. Aquí otros ejemplos. Al elaborar una presentación u otro material digital, existe una solución recurrente
en la que se sobrepone el texto a una imagen de fondo, ya sea una foto, ilustración o textura, con una mediana opacidad, como una marca de agua, lo que resulta en un ruido o interferencia visual que va a dificultar la lectura a lo largo del documento, como se aprecia en estas diapositivas. Seguramente detrás de este diseño hay una búsqueda estética, lo que termina como un obstáculo para recibir la información rápida y expedita, ya que no abona una clara comunicación visual del contenido. Por el contrario de los pasados ejemplos, la intención de todas las herramientas que utilizamos en la comunicación visual debe ser que tengan una función en base a optimizar la lectura y no en dificultarla. Como en este sencillo ejemplo, donde el color sirve para identificar el capítulo, como se ve en la imagen del lado izquierdo, donde aparece el índice de un libro, y así poder localizarlo más rápidamente en su interior. Como podemos ver en la imagen derecha, las cuales tienen aplicaciones de color en las plecas y el folio o el número de página, y así se convierte en una guía para el lector que facilita su localización. Y a manera de conclusión, es necesaria la aplicación de principios básicos del lenguaje visual y diseño gráfico para crear mensajes más claros y así facilitar y optimizar el proceso de comunicación, lo que es algo fundamental en los materiales didácticos. O sea que entre más tenga claridad el mensaje, mejor va a ser la calidad en la comunicación. La recomendación es incluir la alfabetización visual en programas de preparación dirigidos a alumnos y docentes para mejorar la calidad de los mensajes visuales. Y como última reflexión, recordemos que estudios comprueban que los niños que llevan la materia de arte o educación artística van con más ganas a la escuela, sube su aprovechamiento y son más felices. Para concluir, quisiera compartir con ustedes en lo que he estado trabajando en mi estancia postdoctoral, que es el Manual Básico del Lenguaje Visual. En este caso está dirigido a docentes, pero confío que de igual forma les sea de utilidad a los alumnos. Aunque el próximo paso será elaborar otro manual específicamente para alumnos con un contenido más coloquial, menos teórico, y de esta forma tenga, además de una difusión, una divulgación, con el objetivo de llegar a más lectores y de esta forma que se conozca más sobre el tema del lenguaje y la comunicación visual. Quisiera aclarar que estos manuales están dirigidos a docentes que no son diseñadores o que no tengan formación en arte. En el contenido del manual van a encontrar algunos de los conceptos que hoy vimos, pero mucho más explayados, con ejemplos, explicaciones y conclusiones. Aquí les dejo el índice del manual. Acceder o conseguir el manual es muy sencillo, pues es de acceso abierto. Solo hay que entrar al sitio de Academia, buscarlo como Manual Básico de Lenguaje Visual y podrán bajarlo para su consulta. Espero que les sea de utilidad. Aquí dejo mi correo personal también para seguir en contacto. Y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias por su amable atención.